MLP Fanfic. Amor frío. Esa mañana me desperté temprano, no había podido pegar el ojo en toda la noche, la causa. Ese bastardo de Den y las cosas que me hace sentir. ¿Por qué diablos lo besé? ¿En qué estaba pensando? Aparte las cobijas de un golpe, estaba más que molesta esa mañana. Me asomé a la cama de Dwight y esta ya no estaba ahí. Esa pony se levanta muy temprano a estudiar. Que nerd. Con pasos pesados me dirigí al espejo para acomodar mi crin. Estaba ocupada en eso cuando el destello de aquel dije me distrajo. Volví a recordar los sucesos de esa noche y del beso. Maldita sea. Grité sin importar nada más, jamás había hecho eso. Arrojé el cepillo al suelo con fuerza y me dirigí a bajar las escaleras. Alrededor de mí había un aura extrañamente, no tanto, maligna que obvio no pasó desapercibida para la unicornio morada, que al instante que me encontraba en la misma habitación que ella empezó a temblar. Buenos nos Didi. Días Noru. ¿Dónde está ese dragón con mi desayuno? Ya. Él lo está preparando en 10 minutos desayunaremos. Como sea, me carcomía la ira por dentro, no tenía ganas de hablar con Dwight, aunque muy a pesar necesitaba más consejos de ella. Decidí leer un libro para calmarme en lo que llegaba el desayuno y justo como dijo la unicornio a los 10 minutos apareció Spike con bandejas. Al verme tirito desde la cola hasta la última escama de la cabeza, nos dejó la comida y salió corriendo de esa sala. El desayuno estaba innecesariamente tenso. Dwight me miraba como si en cualquier momento fuera a hacer explotar la biblioteca, aunque no era mala idea. La comida estaba tan buena que empecé a calmarme y por ende tenía que calmar a la que ahora era mi única amiga. Necesito de tus consejos. Dwight pegó un brinco al oírme hablar, tragó fuerte y me respondió. Sí, adelante Noru, ¿en qué te puedo ayudar? Es sobre ese idiota. Denmaku. ¿Pasó algo entre ustedes? Digo, es que puede ser muy enérgico ese Pegaso, pero no es mal pony, ¿sabes? Deberías darle una oportunidad, puede que también te agrade. Dwight. Él parece muy interesado en ti, no le veo nada de malo en eso. Dwight. He visto cómo te mira y la verdad. Dwight. Yo lo siento, estaba muy nerviosa por tu estado de ánimo, no quise hablar tanto, pero quería romper la tensión. Sé que no eres tan mala y yo te considero. Dwight. Discúlpame de nuevo. Olvídalo, iré a ver a Is. Me levanté sin decirle una palabra más. Cuando estaba atravesando la puerta escuché a Dwight gritando desde la otra habitación diciendo que me cuidara. Tonterías. Como si no fuera lo suficientemente peligrosa ya, los demás eran los que debían cuidarse de mí. Llegué sin apuros a Sueete Polacres y a pesar de ser aún temprano y Sir Paul ya estaban recogiendo las manzanas, mi hermano se veía curiosamente menos pálido y a pesar de que su mirada no tenía expresión alguna yo lo percibía más feliz. Me acerqué a ellos en silencio y me coloqué a una distancia prudente. De repente empezó a temblar. Santas manzanas. Qué frío se empezó a sentir. Noru vino a visitarnos. ¿Y por eso empezó a hacer frío? Creo que anda de mal humor. ¿Mal humor? Si ella es el mal humor en Ponji. Más de lo usual algo le pasó. Algo bueno parece. Desde donde me encontraba pude escuchar perfectamente la conversación, haría caso omiso de ciertas cosas, ya estaba bastante estresada con todo el tema de Den, comencé a acercarme de nuevo a mi hermano y a la Ponji Campirana. Hola Noru, sabía que estabas por aquí. Hola Is, necesito un consejo. Eso sí no me lo esperaba, explica el frío. Cállate. Mi hermano y yo empezamos a retarnos con la mirada, las ráfagas de aire frío se empezaban a hacer más fuertes, entonces se puso en medio de ambos. Compañeros. ¿Por qué no se calma? Tanto frío no es bueno para mis manzanas, mejor vamos por un pedazo de pay recién horneado dentro de la casa. Más tardó en terminar la frase que Is en ponerse en marcha a buscar el dichoso postre. Ahora entendía cómo esa pony mantenía tan calmado a mi hermano, la comida siempre fue su debilidad. Terminé sentada junto a esos dos comiendo pay y jugo. Entonces Noru te gusta Den, ¿verdad? Terminé escupiendo el jugo que estaba tomando. ¿Cómo se le ocurría a Is preguntar algo tan directo como eso? Además, ¿cómo se había dado cuenta? No estoy aceptando nada. ¿Qué es lo que él sabía? Al parecer no era la única sorprendida. Casi se atora con el pedazo de pay en su boca. Sugar Cube. ¿No crees que estás inventando cosas? He visto a ese Den rondando mucho a Noru, además de las veces que se la ha llevado, y como él aún sigue con vida solo pude llegar a esa conclusión. La mirada que tenía Is sobre mí parecía que me leía completamente, como si supiera todo lo que había pasado. Sé que es perspicaz pero no creo que sea un adivino. De ninguna manera. ¿Qué te hace pensar que alguien así me interesaría? He visto tus reacciones cuando estás con él, es jodidamente obvio. Estás equivocado.
¡Qué testaruda eres! Yo jamás admitiría una tontería como esa. Todos en la mesa guardamos un extendido silencio. Is me conocía mejor que nadie, ante sus ojos era imposible mentirle. Es lo malo de convivir tanto tiempo con alguien. Incluso por la mirada intrigada de Aj podía descifrar que ella también se había planteado lo mismo. Después de todo, ella también se encontraba a la vez que ese idiota me llevó a la fuerza. Entonces no ha nada pasando con Den. Así que la cabeza hueca no ha hecho nada, ¿o sí? Apuesto a que no se ha dado cuenta de que te gusta. ¿Por qué estoy hablando de esto contigo? Oh. Entonces sí lo sabe, o al menos una parte. Debes decírselo. Ahora no solo era yo la que escupía, de nuevo, el jugo, sino también Applejack parecía tan sorprendida como yo por el rumbo que había tomado la plática. Ese y su maldita mente perspicaz. Yo no. Antes de poder saber qué contestar ya tenía algo, sí algo, pegado a mi cuerpo. Así que aquí estabas escondida. Qué linda eres. ¿Me extrañaste? Wow, aún traes el collar que te di. De un empujón aparte a Den rompiendo su empalagoso abrazo, este solo se limitó a sonreír, sentarse y saludar a los otros presentes. Hola, Aj. Qué bien lucen las manzanas esta temporada. Ya se me antoja probar la jalea de manzanas Zap. Ah. Hola, cuñado. Olvide que trabajas aquí. Y se limitó a levantar una ceja en señal de respuesta porque lo llamaba cuñado. Más tarde tendría que hablar seriamente con ese idiota. La única que parecía contenta con la nueva visita era la Pondi Campirana. Qué gusto verte por aquí de nuevo, compañero, y no te preocupes, la abuela Smith nos avisará cuando se acerquen más manzanas Zap. ¿Y a todo esto a qué se debe tu visita? ¿A que no lo dije? Andaba buscando a mi linda Noru. Quiero que me dé otro B. No lo deje terminar aquella vergonzosa frase, le había metido por completo todo mi pedazo de pie a la boca. Applejack, será mejor que traigas más B. Parece que este idiota se quedará aquí. Tienes razón, Norwan, ahora regreso, creo que acaba de salir otro de horno. Volteé a ver a Is, quien estaba muy entretenido con la situación actual. De vez en cuando me veía como preguntándome si de verdad me gustaba ese torpe Pegaso. Por otra parte estaba Den, que aún luchaba por terminarse el pay que tenía en la boca sin morir asfixiado. Al poco rato regresó Aj con otra tanda de pais de manzana. Den empezó a contar de nuevo sus aburridos viajes. La Pondi Campirana parecía genuinamente interesada, y se hacía una que otra pregunta ocasional y yo solo me limité a comer mi pedazo de pay nuevo. Me encontraba inusualmente callada. Eso se debía a que de nuevo me estaba cuestionando acerca de todo lo que había pasado en los últimos días. ¿Qué se supone que era Den para mí? ¿Será cierta esa tontería que de verdad me gusta? Tan metida estaba en mis propios pensamientos que no noté cuando tenía a Den peligrosamente, como siempre, cerca de mí. ¿Te pasa algo malo, Noru? ¿Te ves distante? ¿Estás bien? No es nada. Eres una maldita peste. Me traicionó mi voz, mostrando nerviosismo ante su cercanía. ¿De verdad? A mí me pareciera como si estuvieras pensando mucho algo. Que no es nada. Noru, tú dices que no es nada, pero eso es mentira. Si no te pasara nada. Den empezó a acercar su casco a mi rostro y lo movió cerca de mis labios, como quitando algo. No tendrías migajas en tus rostros. Jeje. Sé que eres muy limpia. En su pata habían quedado las migajas, que me quitó luego con su lengua, las lamió para comérselas. Me levanté con los ojos en blanco, tomé el plato vacío delante mío y se lo arrojé a la cara sin ningún cuidado. El plato se estrelló y se rompió justo en su frente. Lo tomé del cuello y lo miré amenazante. Este solo se dedicaba a reír mientras su frente sangraba. ¿Qué fue eso? Dependiendo tu respuesta consideraré matarte rápidamente. Qué buena puntería, Noru. Jejejejeje. Ispof. Noru era muy novia, al menos ante mis ojos. Le gusta ese bobo Pegaso. Hubiera sido cualquier otro Pondi, no le hubiera pedido respuestas, ya estaría empalado en algún acantilado. Ella no tiene misericordia. Noru, podrás golpear y amenazar a Den todos lo que quieras, pero él solo se acercará más a ti. Ese par de bobos de verdad lucen enamorados. Sin darme cuenta, eso último lo pensé en voz alta, en otras palabras lo dije frente a ellos. No dudo que hasta la señorita Applejack me escuchó. Noru aún tenía sus patas en el cuello de Den. Ella me vio con una cara que debía ser fotografiada. Qué mala suerte que no tenía una al alcance. Hubiera sido un buen chantaje en el momento. Den, por otro lado, no había perdido su sonrisa ni por un momento. ¿Y es que esta? Jai. Naturalmente. Estamos en una relación. Buena observación, Is. El rostro de Noru cambió de nuevo. Este era aún más desconcertante que el primero. Se veía apenada. Eso sí era algo interesante. Fin pof.
Después de aquellas palabras de Den desvié la mirada, mi cara estaba completamente roja y no quería que él me viera así, dentro de mí se encontraba un mar de emociones. ¿Por qué dice ese tipo de cosas tan normalmente? Él y yo no tenemos ninguna clase de relación que yo sepa. Oh Noru. Tú eres siempre tan tímida. Den Pof. Noru estaba rara, normalmente cuando le digo algo bonito, ella me golpea o me hace un desprecio, pero ahora solo oculta su rostro, ella no está actuando como la misma de siempre. Fin Pof. Creo que Den se dio cuenta del desconcierto en mi rostro, pues llegué a ver cómo la expresión de él también cambiaba a una más preocupada. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Algo está mal? ¿Te duele el estómago? Noru, no aguante más sus boberías. ¿Que nunca se da cuenta de nada? Una vez más le di impulso a mi casco y lo estrellé contra su mejilla sin ningún cuidado. Den Pof. Oh. Sentí su bello casco en todo mi rostro. Al parecer yo estaba exagerando, ella sí era la misma de siempre. Vi como después de eso empezó a correr alejándose de ese lugar. Muérete Den. Ah, ¿por qué se había molestado? ¿Qué es lo que había hecho? Bueno, ella aún es muy tímida, supongo que dije algo que la avergonzó. Está tan linda. Tonto. ¿Qué? Volté a ver a Is, tan inexpresivo como siempre bebía tranquilamente el jugo que aún quedaba. Fue cuando me di cuenta, tal vez a Noru le avergonzó que Is hubiera descubierto nuestra relación tan pronto. ¿Sí? Eso tenía mucho sentido. Ya veo, iré a buscarla. Prepararé tu funeral. Is podía ser también muy bromista, creo que es de familia. Me levanté, me despedí también de Agi, partí en busca de Noru. No será difícil dar con ella, pues yo me he dado a la meta de quererla siempre. Fin Pof. Continuará. Bueno, aquí terminé otro capítulo. Este también me gustó mucho escribirlo. Qué bonito es el amor rudo, ¿no es así? Y bueno, no olviden dejar más reviews, y si tienen alguna pregunta déjenla en los reviews, que en prox capítulos se las respondo. Ciao.